Soy Adolfo Bioy Casares, argentino, nací en Buenos Aires. Mis padres eran Adolfo Bioy y Marta Casares. Soy escritor. Mis padres querían que fuera abogado y yo decidí ser escritor. Ellos temían que fuera un estratagema para pasarme la vida haraganeando, pero después más o menos se convencieron de que yo quería ser escritor y que lo era. Adolfo Bioy Casares, escritor argentino y universal, ganador del Premio Cervantes de Literatura, ha enriquecido nuestra imaginación y nuestro lenguaje con un conjunto de obras incomparables: La invención de Morel, La trama celeste, El sueño de los héroes, Historias prodigiosas, Dormir al sol, El diario de la guerra del cerdo, entre otras obras memorables. Adolfo Bioy Casares es un hombre de una elegancia literaria, física y moral. Adolfo Bioy Casares, Bioy, ¿cómo fue esa infancia entre el campo y la ciudad de Buenos Aires, rodeado de padres y familiares? Sí, a un campo de Pardo, en el partido de Las Flores de la provincia de Buenos Aires, y ahí era realmente feliz. Y mi padre arrendó el campo y entonces iba a la estancia San Martín de mi abuela, en el partido de Cañuelas, y permanentemente tenía nostalgias del otro campo donde yo estaba solo, y en cambio en Cañuelas yo estaba con todos mis primos. El lado bueno, que estaba una prima que se llamaba María Inés Casares, de quien yo estaba perpetuamente enamorado. Ella no me hacía caso. Me acuerdo que cuando éramos muy chicos, en un cumpleaños mío, organizaron un match de box entre ella y yo. Ella, que me llevaba 2 años, me venció y acabé llorando esa fiesta. Bioy, aprovecho ahora que menciona a su prima de la que estaba enamorado. ¿Es esa la prima por la que escribe su primer cuento? Exactamente. A ella le gustaban las novelas de una escritora francesa que tenía el seudónimo de Gyp. Y mi primer libro trató de parecerse a los de Gyp. Fracasé. No se parecían nada y no pude convencer a mi prima que me quisiera o que me amara, porque me quería indudablemente. Nos queríamos mucho con ella, pero ella no estaba enamorada de mí. Bioy, ¿cuál es la motivación fundamental que lo lleva a escribir? Eso es un misterio, porque ya le digo, la modificación, la inspiración primera que tuve fue por los libros de Gyp que admiraba a mi prima, pero después
siempre he escrito, siempre he inventado historias. Ahora mismo tengo una historia a medio inventar. Que la veremos publicada. Si tengo suerte. Espero pronto. Tal vez sí. Bioy, pero ¿cuándo realmente siente la necesidad de escribir? Bueno, eso lo he sentido mucho, pero lo cierto es que mis primeros 6 libros que me sirvieron para aprender a escribir, quiero decir que yo hice mi aprendizaje a costa del público, son los 6 peores libros del universo. Después de eso, con un esfuerzo enorme, escribí La invención de Morel, que quiso ser distintas a esos libros. Leída en la 3ª edición me pareció que seguía escribiendo mal. Y bueno, la 4ª edición de La invención de Morel ya está más satisfactoriamente escrita. La invención de Morel tiene, de alguna manera, la influencia del cine, porque usted de niño era muy aficionado al cine. Ahí empezó. Desde luego, puede ser que tuviera influencia del cine, donde se dice que al comienzo de un relato tiene que haber una escena muy vívida, en la mitad del relato otra, y al final del relato otra. Esa es la receta para el cine y para la literatura, para la literatura de relatos, novelas o cuentos. O sea que diríamos que el cine y la literatura se presentaron al mismo tiempo. Sí, marchan juntos, aunque son géneros distintos, y nada más difícil que es llevar un buen libro para hacer un buen film o un mal libro para llevar un mal film. Lo curioso es que con libros, por ejemplo, bastante mediocres, Buñuel hizo films maravillosos, de los films más lindos que existen. ¿Es un aficionado a Buñuel? Soy devoto de Buñuel. Bioy, es un acto fantástico enamorarse de una sombra en una pantalla que es Louis Brooks. Sí, es claro. No es muy satisfactorio, es angustioso, pero bueno, me enamoré perdidamente de Louis Brooks cuando trabajaba en Estados Unidos y después la vi y no me gustaba tanto cuando trabajaba manejada por el director Pabst en Alemania o Austria, no sé dónde. Pero ¿cuál fue la película de Louis Brooks en la cual usted sintió ese amor desesperado? No tengo idea, eran las primeras y se me olvidó los nombres, pero puedo decirle que he sido fiel a Louis Brooks y cuando he visto libros de Louis Brooks los he comprado, que eran realmente buenos. Lulu en Hollywood es un libro lindísimo. O sea que era una mujer inteligente. Sí, era una mujer inteligente. Me enamoré de una mujer inteligente sin saber que era inteligente ni nada, sino por ella misma. Por la belleza que proyectaba. Claro. Pero usted se enamoraba fácilmente. ¿Quién era Aide Bozán? Aide Bozán era una de las 30 caras bonitas del teatro de revistas porteño. Y me enamoré perdidamente de ella. La cité un día después de la función de la tarde que se llamaba Función Bermú. Yo la estaba esperando frente a la puerta de salida de las artistas. Me sentía muy importante ahí. ¿Iba en un coche? Estaba vestido con ropa que me prestó el portero de casa, porque en aquel tiempo los chicos nos vestíamos con pantalones cortos y él me dio sus pantalones largos. La llevé en mi coche hasta su casa y debí aburrirla muchísimo porque nunca más me llamó por teléfono, y cuando llamaba por teléfono me decían que la señorita Aide no estaba en el teatro. Finalmente un día la encontré y por teléfono me dijo: mijito,
vocabulice, mijito, porque no lo entiendo. Y yo comprendí que con eso debía abandonar toda esperanza de que me quisiera mi amor Luis Brooks. Eran 3 hermanas, las Bozán. Sí, eran 2 hermanas. Sofía Bozán, que cantaba los tangos como nadie ha cantado los tangos, y después era prima de Aide Bozán, que era una actriz cómica y no tan hermosa. ¿Cree usted que esas actrices hermosas saben siempre que hay un joven enamorado de ellas entre el público? Desde luego saben, pero cuando el joven era demasiado joven parece que no estaban muy contentos. Bioy, ¿su madre tenía en usted una gran influencia? ¿Le daba consejos? Me decía que no me creyera el centro del mundo. No te creas el centro del mundo, siempre me decía eso. Y también le Quería decía... que fuera modesto y trabajador. ¿Y lo fue? No sé, yo creo que sí. Pues, yo creo que usted es modesto. Yo creo que sí. Sí, eso creo que sí. Bioy, ¿el cine es la premonición de la invención de Morel o la invención de Morel es la premonición de lo que hoy se llama realidad virtual? Puede ser todo eso. Me siento halagado cuando me dicen que fue un precursor, pero creo que se me ocurrió esa novela como se me pudo haber ocurrido otra. El género fantástico es un género que a usted le ha interesado mucho. No, no creo eso. Mi mente me suministra historias fantásticas. Yo sería muy feliz si siquiera una vez me sugiriera una historia que no tuviera nada de fantástica y que fuera divertida y que gustara al público. Pero no me pasa eso. Siempre se me ocurren historias fantásticas. Lo cual quiere decir que su imaginación... funciona de una sola manera. Funciona de una manera, pues yo creo que de una manera fantástica, evidentemente, y que nos gusta Bioy. Pues puede ser. Yo le cuento, cuando me estoy afeitando frente al espejo, en el baño, generalmente es ahí cuando se me ocurre, de pronto estoy pensando y digo, bueno, acá hay una historia. Después me la cuento a mí mismo y cuando la sé contar bien, invito a una amiga, vamos a un restaurante, almorzamos y yo le cuento la historia. Si la veo divertida, me siento estimulado y empiezo a escribirla. ¿Confía más en las mujeres que en los hombres para contarles sus ideas literarias? Me gusta más estar con mujeres que con hombres. ¿Tiene usted fama de eso, Bioy? No, bueno, no. Eso puede ser que sea errónea la fama. Tengo muy buenos amigos de toda la vida, como Enrique Dragomitre, Julio Meditegui o Borges, que desgraciadamente murió. Usted una vez, hace algunos años, me contó la anécdota de cómo conoció a Borges en casa de Victoria Ocampo. Estábamos sentados en una larga banqueta, una cantidad de gente. En el centro estaba Victoria y un extranjero ilustre. Y ya del lado izquierdo de la banqueta, los últimos puestos los ocupábamos Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Estuvimos hablando Borges y yo, y de pronto Victoria se para, nos mira, nos dice, no sean mierdas, hablan con el extranjero ilustre. Borges se turbó, volteó una lámpara, hubo que recoger la lámpara y seguimos hablando Borges y yo. Desde entonces fuimos amigos. ¿Cómo se desarrolló esa relación literaria y de amistad entre ustedes?
Porque también escribieron juntos. Escribimos como 5 o 6 libros juntos, para los cuales inventamos un seudónimo, porque nos parecía que ninguno de esos libros justificaba que 2 personas lo hubieran escrito. Nos parecía un poco Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares unidos para este relato. Bueno, parece que hacía esperar demasiado. Y entonces inventamos el seudónimo de Bustos Domecq, que tenía Bustos, el nombre de un abuelo de Borges, Domecq, mi abuela paterna. Hay una cosa que no es muy sabida, pero que Borges y usted también leían juntos. ¿Cuándo leían juntos y qué leían juntos? Según mi memoria, nunca leímos juntos. Yo me enteré. Escribíamos juntos, pero no leíamos juntos. Bueno, yo he leído que usted ha comentado que a veces en la sala del comedor Borges se impacientaba y le decía: a ver, tráete un libro y vamos a leer juntos. Y que leían Voltaire. No, leímos Voltaire, sí, desde luego, pero lo que pasaba, cuando inventábamos nuestras historias generalmente a la hora de cenar en el comedor. Y cuando Borges decía: vamos a dedicar tres comidas para inventar una historia. Y después de la primera comida decía: bueno, basta de pavadas, vamos a escribirla. Y entonces nos sentábamos uno frente a otro, y al que se le ocurría primero la primera frase la decía, el otro aceptaba o no, le decía: ya measte fuera el tiesto, y había que empezar de nuevo, y así escribimos todo. ¿Se divertían? Muchísimo. Nos divertíamos muchísimo. Generalmente escribíamos riéndonos a carcajadas, y Silvina, que estaba fuera de ese cuarto, pero bastante cerca, decía: no sé, ¿de qué se ríen, idiota? Esa amistad empezó y duró hasta el último momento en que Borges estuvo... Sí, cómo no. Y ahora estoy concluyendo un libro sacado de mis diarios, que se va a llamar Conversaciones con Borges. Después de eso, pienso otro libro sacado también de los mismos diarios, que se va a llamar Descanso de Caminantes, y que se refieren a mis intervenciones en esas conversaciones que estuvimos planteando. Toda buena literatura no es un acto de imaginación, aun siendo realista, es un acto de imaginación. Sí, sí, pero de todos modos hay una diferencia entre las historias fantásticas y las que no son fantásticas. Por algo yo me siento angustiado por no escribir alguna historia de las que no son fantásticas. ¿Y qué es más fácil para usted escribir? ¿Qué temas le parecen menos tensos cuando se sienta usted y usa la caligrafía, verdad? Sí, primero. Sí. No, siempre. Siempre. Sí, claro. ¿Y después? Después yo... ¿Quién lo pasa a máquina? Con esto. Esta es mi máquina de escribir. Pero entonces... Lo escribo en cuadernos cuadriculados. ¿Y por qué cuadernos? Porque se deshace cuando uno saca las páginas, para hacerme creer que todo lo que escribo ya va a ser definitivo, que tengo que escribirlo con el mayor cuidado. Naturalmente que no es así, que corrijo mucho y todo. Pero usted tiene lo que llama una especie de cocina, ¿no? Sí. En la que trabaja. ¿Es como un taller? Un taller de una persona y un cuaderno. Y una lapicera. Y basta. Basta. ¿Qué es lo que le produce mayor placer cuando escribe? ¿La dificultad? No, la dificultad me hace sufrir muchísimo. Yo creo que para escribir cada libro hay que aprender a escribirlo, como si uno no supiera. Y la prueba de eso es que la primera página exige un esfuerzo inmenso, y después ya sabe escribir ese libro y lo escribe con naturalidad. Cuando va a escribir otro libro
vuelve el proceso, la primera página difícil y las siguientes fáciles. Un escritor necesita realmente un ejercicio para escribir, un pequeño ejercicio de calentamiento para luego continuar escribiendo. Eso puede ser que sí, sí. Pero yo con naturalidad escribo todas las mañanas. ¿Nunca ha tenido la página en blanco que molesta al escritor? No, al principio de cada libro, de cada novela, digamos, tengo la página en blanco. Después no la tengo más hasta escribir otro libro. Hasta el último punto. Así es, claro. ¿Y cuáles son las exigencias de la literatura? Leer mucho, escribir bastante y no apresurarse a llevar el libro al editor. ¿Guardarlo, dejarlo dormir un poco? Sí, sí. Estar seguro que no es un idiotez y llevarlo después. ¿Usted relee lo que hace y lo retrabaja? Sí, lo releo. ¿Lo reescribe? Pero una vez que lo he concluido, y sobre todo creo que lo he publicado, no vuelvo a leerlo más. Mi ideal sería tomar un libro mío, estar recostado como ahora, ponerlo así y leer con una sonrisa. Eso nunca me ha pasado. Siempre abro un libro mío y encuentro una estupidez acá y otra estupidez acá y tengo que esforzarme para corregir todo eso. Bueno, ¿y cuándo sabe que ya terminó un libro? Cuando estoy harto de corregirlo, ¿no? Eso. ¿Qué es más fácil escribir? ¿Las cosas gratas o los desastres y los horrores? Bueno, los errores es como parece que piden ser escritos, ser reescritos, corregidos, y eso facilita las cosas. Es más fácil que las cosas felices. Yo creo que sí. ¿Las cosas felices son vistas como boberías? Son peligrosas convertirse en bobería. ¿Tienen el peligro entonces? Sí, tienen. ¿Y eso a usted le huye? Claro, trato. Por eso escribe lo que escribe. Claro, por eso me doy bastante trabajo. Bueno, y además ya le digo, espero siempre antes de escribir un libro la aprobación de una amiga. Sí, su amiga yo sé que es importante para que le diga qué está bien o qué está mal. Que está mal, claro. ¿Y usted es bueno para recibir consejos? Pero muy bueno. Eso lo aprendió con su madre. ¿Cómo? Con su madre lo aprendió. Posiblemente, sí. Usted ha dicho que con la mujer el terror de los sueños desaparece, que cuando está centrado en la atención de una mujer, eso es verdad. Algo pasa en Yo usted. he tenido sueños bastante tenebrosos y por suerte cuando he tenido alguna mujer cerca no he soñado más cosas, ya no he soñado cosas desagradables. ¿Sueña usted siempre? Sueño casi siempre, sí. ¿De noche? De noche. ¿Cuando duerme? Sí, sí. ¿A colores o en blanco y negro? A colores, colores. ¿A colores? Sí, cómo no. Qué bonito. Sí. ¿Y cuando narra sueña? Sí, porque los días de narración son iguales a los otros días que en la narración. No más. Claro. Literatura de misterio, literatura policíaca, detective story. ¿Por qué tiene esa fascinación por este género que los ingleses llaman simplemente de crimen? Me han parecido siempre que esas historias exigen un cierto rigor al escritor. Si no, no valen nada, son boberías, si no exigen el interés del lector. Y creo que para aprender a escribir buenas novelas conviene empezar por novelas policiales o fantásticas. Precisamente con Borges escribieron películas de tema policíaco. Sí, pero con Borges recibimos una lección de humildad. Queríamos escribir historias con un planteo claro y con una resolución clara. Y nos perdíamos en las historias
las llenábamos de bromas. Borges me preguntaba, ¿y ahora qué hacemos con este personaje? ¿Cómo salimos de esta situación? Bueno, era así. ¿Usted consideraba a Borges como un chico? No, como un chico no, como un amigo sumamente inteligente, con quien podía hablar de literatura desde la mañana a la noche, sabiendo que con eso no lo aburría. ¿Le preocupaba aburrirlo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué le preocupaba aburrirlo? No, me ha preocupado siempre aburrir a la gente. Procuro no aburrirla, y con Borges nos gustaban las mismas cosas y por eso... ¿Tenían el mismo sentido del humor? Yo creo que sí. Bioy, ¿y a usted cómo le afecta la fama? A veces me sorprende que me conozcan, pero no pienso mucho en eso. ¿Es mejor olvidarse de la fama? Yo creo que sí, sí. Sí, la persecución de la fama me parece que es el suicidio. ¿Es mejor para lanzarse directo? Es pensar en lo que uno tiene que escribir. Bioy, muchas gracias, Bioy Casares. Muchas gracias a usted. En Buenos Aires, con Bioy Casares, Silvia Lemus.